¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Y aquí, como siempre, saludándolos con el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Con Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y su servidora, Marta Reynos. Bueno, ya pues, se está haciendo costumbre. No, es que nuestras compañeras siguen malitas. Esperemos que ya estén bien para que la pronto, semana que entra. Y entra. el público lo pidió también. Sí, claro. Bueno. Gracias, amigos. Pues aquí estamos. Empezamos con las preguntas. Nos quedó una de la vez pasada que nos hablan de esto. Dice, referente al retiro de Garabandal, respecto a Génesis 3:22, dice, no sea que coma del árbol y revierte el castigo. Dice que no le quedó claro por qué Dios no quiso que Adán comiera del árbol de la vida. ¿Será porque al tener que pagar por el pecado si comía, obtendría la salvación sin haber pagado? Ahí es donde tiene su confusión. No, yo creo que está bien. O sea, de alguna manera está rara la forma en que lo pone. Recordemos que el árbol de la vida representa a Jesús. O sea, en el tiempo no está presente, pero en la eternidad sí. Y en el paraíso terrenal se vivía en la eternidad. O sea, ¿por qué? Porque la vida que llevaban era en la divina voluntad. No era una vida en voluntad humana. Entonces, en términos generales, lo primero que hay que aclarar es, no es castigo. La muerte, el trabajo, el arrancarle a la naturaleza sus frutos con el trabajo, el dolor en el parto, en la mujer, en fin, todo lo que se considera castigo, no es un castigo. Son las consecuencias del haber perdido la unidad con Dios. En segundo lugar, o sea, el punto es, si él hubiera comido de ese árbol, se hubiera revertido esta consecuencia y entonces la redención no se hubiera... Aquí es un poco de problema. No es que no se hubiera llevado a cabo, se tenía que llevar porque había que restituir a Dios el amor y la gloria. Entonces, no se trataba de que si comía ya no moriría, sino que no podía pagar, como lo dice aquí. El hombre no podía pagar, era totalmente imposible que el hombre pagara la deuda que tenía con Dios, porque son deudas de vida divina. Y el hombre ya había perdido la vida divina, por lo tanto no podía pagarlo. Entonces, por eso lo sacan. Es una forma de decir, quedas privado de la oportunidad de estar siempre con Dios, o sea, de la gracia. Por eso es que todos los del Antiguo Testamento estaban muertos a la gracia y por eso no podían acceder al cielo. ¿Sí? Claro. Para que se entienda que es consecuencia. Cuando ya está separado el hombre de Dios, entonces Jesús dice que de la ociosidad no sale ninguna santidad. Entonces, pues el trabajo y todo eso era para mantenernos ocupados en lo que regresamos a Dios. Bueno. Es una pequeña consecuencia. Digo, ahí no quiere decir que sea la única, ¿no? Así es. Está bien. Para quitarnos la ociosidad. Que es lo de todos los males, dice, ¿no? Que la ociosidad lleva a todos los males. Sí. Bueno. No, y Jesús dice que de ahí no sale ninguna santidad, o sea, no nos iba a llevar hacia allá. Eso sí. El santo ocio, ¿no? ¿Cómo? Sí, pues. Muy bien. Más. Dice, nuestros seres queridos que ya murieron, donde estén, nos están viendo y al pendiente de nosotros. Bueno, es una pregunta muy, muy difícil de poderla entender. Lo primero, el alma que ya está, por ejemplo, en el purgatorio, o sea, está pendiente de nosotros, de alguna manera sí, por esa comunión de los santos. Ellos están orando, rogando por nosotros al mismo tiempo que están purgando.
Y el interés de ese orar por nosotros es que lleguemos a darnos cuenta de la vida que estamos llevando, que nos dé un poco de fuerza para poder convertirnos, poder regresar al orden. Y al mismo tiempo es como esa petición que están haciendo para que nosotros roguemos por ellos, para ayudarlos con sufragios, con oraciones, todo, para que su tiempo de purgación sea menor. O sea, pero de que se den cuenta, yo pienso que sí. En el cielo, Jesús nos lo dice muy claramente. En el cielo se terminan los lazos carnales, los lazos de familiaridad humana. Eso está desde el Evangelio. Cuando dice que en el cielo no se casan, en el cielo no hay matrimonios, o sea, ya no hay ese ligue humano. Ahí lo que hay es un ligue divino. Ahí ellos van a velar, van a estar atentos al bien espiritual y nos van a reconocer como parte, ya sea que les ayudamos a llegar o como parte que les pusimos obstáculos para llegar. Y de eso ellos tendrán que rogar por nosotros, tendrán que interceder por nosotros para ayudarnos. El mismo trabajo del purgatorio ahora lo están haciendo desde el cielo. Pero es un ayudar gracias a ¿cómo diríamos? A esta comunión de los santos. Es una unión entre el alma aviadora, el alma purgante y el alma triunfante. Entonces, esos tres estamos ligados, pero con amor divino, no con amor humano. Y el amor divino siempre va hacia Dios para restituirle todo lo que le hemos negado y hacia la criatura para que se convierta. Pero ya no hay el amor de familiaridad, ya no hay el amor de atracción, ya eso quedó totalmente fuera, ¿no? Y los que están en el cielo con la situación de que ya no pueden estar preocupados porque ellos tienen la felicidad eterna, ¿no? Por eso es igual que, por ejemplo, que todos los santos, ellos ven lo que está pasando en la tierra, sí lo ven, sí. Pero no se preocupan, no están en ese movimiento interior de aflicción, de qué pasará, no, sino están siempre orando, y ese orando que se tome perfectamente como lo quiero decir, están viviendo en Dios y ofreciendo toda esa vida para ayuda de nosotros. No es que se pongan a rezar, sino están viviéndolo y están ofreciéndolo para nosotros. Y para ellos mismos. ¿No? Para ellos mismos ya no, porque ya recordemos que en el cielo ya no hay logros personales. No, yo digo porque como sus oraciones sirven para toda la eternidad. Y ellos vivieron algún día. ¿No? Sí, pero no es así. La oración de ellos, o sea, el interceder de ellos para nosotros en este tiempo, voy a hablar de este tiempo, es para que nos decidamos a llegar a vivir en la divina voluntad. Porque llegar a vivir en la divina voluntad trae como consecuencia que cada acto que se haga es una nueva vida que se genera, vida divina. Y esa vida divina tiene nuevos dones, nuevas felicidades, nuevas bellezas, nuevas bienaventuranzas que servirán para gozo de todos los bienaventurados. Entonces ahí de esa manera sí crece la bienaventuranza de ellos, pero no como propietarios, sino simplemente como una gloria accidental, no una gloria propia. Para todos. Dice, si Jesús vivió su vida en divina voluntad y se aparece desde niño, joven y crucificado, ¿la Virgen María también puede aparecerse en todas las etapas de su vida? Así es. O sea, recordemos que en la divina voluntad está todos los actos, no solo de la Virgen y de Jesús, sino de toda la familia humana, están ahí como en
en acto, en stand-by. O sea, recuerden el ejemplo que hemos puesto a veces, un ejemplo imperfecto, pero al fin y al cabo nos puede servir, de un carrete de película. En un carrete de película de aquellas antiguas que había, o sea, cada cuadrito es una etapa de un determinado acto, un determinado movimiento, palabra, lo que sea. Entonces, a la hora que ese carrete se corre en un aparato, bueno, se proyecta y va corriendo la vida. Ese sería el tiempo. Pero en el momento que el tiempo se acaba, o sea, se acabó la película, nos lo ponemos el carrete y esa es la eternidad, porque ahí está todo lo que se pasó en esa película, ahí está. Simplemente es buscar el cuadrito y ahí lo estamos volviendo a vivir. Entonces, creo que... Dice, una persona que tiene la voluntad de vivir en la divina voluntad y realiza actos con esa intención y de repente muere, ¿hizo vida divina? Es interesante pregunta, sí. Sí, los actos hechos en la divina voluntad, bueno, son cuando la criatura se dispone y se supone que es cuando empieza. Jesús mismo nos dice que al principio nos va prestando su voluntad para ir actuando y que después poco a poco nos la va prestando cada vez más tiempo porque nos vamos acostumbrando a obrar con ella. Si logramos hacer vida quiere decir no volverse a salir, sino estar continuamente en esa divina voluntad y llegamos al punto de la muerte y en ese punto y nos morimos como un acto más de la divina voluntad de nosotros, definitivamente, o sea, estamos haciendo vida y tiene varios efectos. Primero, el exentar el purgatorio. Segundo, el tener la gloria que tiene Jesús, o sea, la gloria universal. En fin, y tener toda esa participación en todos los actos de Él, en todos los actos de María, en todos los actos de todos los santos. En fin, es llevarse el conjunto completo de todas las obras. O sea, esa persona se lleva todas las misas que se dirán en toda la historia, se lleva todas las comuniones, se lleva todas las oraciones, se lleva todas las gracias, todo. Ahora, en el momento de la muerte, una persona que hizo actos, pero no vida, o sea, que estaba haciendo actos y de repente se salía y luego otra vez y se volvía a salir, depende de cómo murió. Si muere en el momento que esté teniendo esa disposición de estar en la divina voluntad y poniendo su muerte como un acto más de la divina voluntad, muere con vida divina. Pero si muere en voluntad humana, o sea, desesperado, negando el momento que está pasando, o que simplemente no tiene esa conexión con Dios, entonces muere, pero muere en su voluntad humana. Sin embargo, bueno, ¿tendrá que pasar al purgatorio? Definitivamente sí. Pero cuando llegue al cielo, los actos que hizo en la divina voluntad, que son vidas divinas, le pertenecen. Y ahora se le darán como posesión y él tendrá santidad divina de actos, no de vida, pero de actos. El ejemplo perfecto es Adán. Cuando Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué santidad tendrá nuestro padre Adán? Entonces uno piensa que Adán, por la desobediencia, por haber tirado a toda la familia humana, por haberle arrebatado a Dios su reino, o sea, debe haber tenido un purgatorio enorme y una gloria de las más pequeñas. Y sin embargo, Jesús le dice que Adán es el santo más santo que existe en ese tiempo. ¿Por qué? Porque era el único que tenía actos en la unidad con su voluntad, en su querer. Por lo tanto, la santidad humana, estamos hablando de Luisa, 1920 y tantos, 30, no recuerdo ahorita
la fecha de esa lectura, pero ya habían pasado la gran cantidad, la mayor parte de los santos que conocemos, sobre todo los grandes santos que tenemos de la antigüedad. Un simple ejemplo, San Francisco de Asís. Adán es más santo que San Francisco de Asís. Adán, bueno, ahí nos quedamos así. Bueno, pues está un poco relacionado a esta otra pregunta que dice, si Adán peca, nosotros, viviendo en la divina voluntad, ¿podríamos volver a pecar? Cuando estamos ya viviendo, haciendo vida, no. Recordemos que para entrar en la divina voluntad, bueno, se requiere conocerla, se requiere anhelarla, se requiere saber que la podemos obtener, saber que Dios la quiere dar, pero sobre todo necesitamos vivir la constancia, ¿sí? O sea, estar en una continua vida. Y cuando Luisa le pregunta qué prueba le reserva a las almas que van a vivir en su voluntad, él le dice, la única prueba que les dejo es entrar, pero sabiendo que de ahí no se sale. Entonces nos podemos salir mientras estamos haciendo actos. Ahí sí, y nos podemos salir y podemos pecar, pero con la ventaja de que podemos regresar. O sea, acudimos al sacramento y se nos perdona y volvemos a meternos, cosa que Adán no pudo. Pero el hecho de que ya no vuelva a pecar, cuando esté la vida divina ya establecida en la criatura, ya no. Sí, y en Adán vemos el pecado que cometieron ellos, pues es una cosa chiquitita a comparación de los que nosotros cometemos, ¿no? Y como que nosotros decimos, bueno, pues ahí soy más o menos bueno, yo creo que sí entro al cielo, pero Jesús no aguanta ni ese. Ni ese poquito. Poquito, ¿no? Dice, en divina voluntad no tenemos carencia, por lo tanto no es necesario pedir. Siempre ofrezco mi misa diaria por las almas del purgatorio y por la conversión y santificación de mi familia y la humanidad entera, y para que el reino habite entre nosotros. ¿Está mal? Bueno, no, es eso exactamente lo que debemos hacer. O sea, cuando decimos que la oración, la petición, ya no tiene nada que hacer en la divina voluntad, eso es verídico, porque la divina voluntad contiene todos los bienes. Por lo tanto, ya no podemos pedir. Y lo único que se pide es lo que la divina voluntad pediría, lo que la divina voluntad carece. Y de lo que carece es de su reino extendido aquí en la familia humana. Por lo tanto, vamos a pedir el reino para todos. Y con eso estamos pidiendo todo y Dios irá dando de acuerdo a la necesidad de las almas. Está incluido todo. Así es. Luego nos preguntan, ¿nosotros podríamos hablar con Dios? Es una pregunta, creo que bien enfocada, pero la respuesta va a ser difícil que se entienda. Nosotros estamos en continua comunicación con Dios, continua comunicación. Dios nos habla por medio de todo lo creado. Dios nos habla por medio de todas las criaturas que existen. Y por criaturas no me refiero nada más a los seres humanos. Me refiero a las cosas creadas, al mundo vegetal, al mundo animal, al mundo mineral. Toda la extensión del universo está preñado del amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, nos está hablando de amor. En la luz del sol, el calor, la lluvia, las nubes, el agua, en fin, todo. Y nosotros estamos en continua comunicación también con Él, pero en un lenguaje que no entendemos. Casi siempre lo estamos ofendiendo.
O sea, que estamos correspondiendo a ese amor que nos está dando, estamos correspondiéndole con la apatía, con el ignorarlo, no me interesa, con el tomar a las cosas creadas como algo que no tiene nada que ver con Dios. Y en algunas personas, o sea, que toman eso como una creación que Dios ha hecho, que están aceptando todo esto como un don que Dios nos da, estamos en una comunicación directa con Él, agradeciéndole, amándolo a través de todo. Cuando vamos a la iglesia, cuando recibimos los sacramentos, sobre todo la comunión, pues estamos entablando una relación con Él. Con Dios se habla de diferentes modos. Ahora, si a lo que se refiere es a una comunicación hablada igual que nosotros, sí, definitivamente la mayor de las veces no. Pero una comunicación de tipo mental, una comunicación de tipo de sus gracias que nos da a través de lo creado, sí, estamos en una continua comunicación con Él. Dice, ¿nos puede explicar por qué no es bueno escuchar canciones y lo que produce en nosotros? Bueno, yo no recuerdo haber dicho nunca que no podemos escuchar canciones. Yo lo que he dicho es que todo lo que es la música, o sea, por favor entender que es de alguna manera creación de Dios. De dónde sale el arte, la inspiración para hacer este tipo de actividades. O sea, Dios es armonía, Dios es música, pero Dios no es ruido. O sea, Dios es música, no ruido. Dios es tranquilidad, no algarabía, no ese bullicio absolutamente, no sé qué palabra usar. Toda esa música moderna, toda esa música estridente, la única finalidad es el sacarnos de nuestros sentidos y meternos en una histeria colectiva. O sea, todo lo que los conciertos, todo lo que hay ahora de esa música, por favor véanlo, es una histeria colectiva que se contagia, ¿no? Bueno, ahora, eso no es de Dios, eso definitivamente, esa música no es de Dios. Música diferente, música tranquila, música que da paz, música que tiene armonía, viene de Dios, por supuesto. Ahora, canciones. Hay de canciones a canciones. Canciones casi siempre van referidas al amor, ¿sí? Bueno, cuando el amor está bien orientado, cuando el amor está bien encaminado, bien enfocado, ese amor lo podemos tomar como un reflejo del amor de Dios. Pero cuando el amor va por el lado contrario, cuando lo único que se enfoca es la satisfacción, la atracción de tipo, como digamos, sexual, por qué no decirlo, la atracción de tipo ya más allá de la atracción sexual, sino que incita a la práctica de esto, definitivamente eso no es de Dios. Entonces, cuando yo oigo eso, lo que estoy haciendo es estimular mi parte sensitiva, mi parte instintiva para desear. O sea, esa es la finalidad que está habiendo ahorita. Esa es la finalidad de la música estridente, sacarnos totalmente de nuestro ser, de nuestra estabilidad y ponernos en un punto que ya no razonamos y lo único que importa es ese desfogue total que el mundo ahora llama diversión. Bueno, o sea, definitivamente no es adecuado para el alma que quiere ponerse en comunicación con Dios. Sí, aunque no sean todas estridentes, porque, por ejemplo, la chancla que yo tiro no la voy a levantar, pues, pues bueno, hay mucha soberbia en eso.
Sí, también. En fin. Sí, eso es como ya mucha basura. Ni Bartola. No. ¿Te acuerdas de Bartola? No, de Bartola. Ahí te dejo 2 pesos. Sí. Bueno. Dice, estoy asistiendo a la misa tridentina y el padre me dice que no debo volver a la misa nueva, que es la que siempre he conocido. Según la divina voluntad, ¿debo seguir sus indicaciones? Wow. Lo primero, ¿cuál es la diferencia entre la misa tridentina y la misa actual? La antigua, vamos a decirle antigua, es una misa donde el sacrificio de Cristo es de Cristo hacia el Padre. O sea, es una misa, podríamos decir, vertical. El sacerdote está siempre volteado hacia el altar, hacia Cristo, y es el ofrecimiento de Cristo a través del sacerdote al Padre para darle la gloria, el amor y sobre todo conseguirnos el perdón. El respeto, la actitud del sacerdote en la misa tridentina es muy, muy grande. Definitivamente eso hay que reconocerlo. Está centrado en lo que tiene que hacer, está totalmente enfocado en eso. A la hora de la Eucaristía, o sea, la Eucaristía se reparte como se debe repartir, sobre todo con todo el honor, con todo el decoro que Jesús requiere. Sí, en fin, nada más así. Ahora, en la parte nueva, la misa de una misa vertical se convirtió en una misa horizontal. Ahora no es tanto el sacrificio de Cristo hacia el Padre, sino es más bien el ofrecimiento de Cristo hacia nosotros en una mesa, en un banquete. ¿Estaba distorsionado? Sí y no, porque esa fue la idea de Jesús. O sea, cuando Jesús se deja en la Eucaristía, la idea es llegar a nosotros. O sea, llegar a nosotros a través de su sacrificio, sí, pero el punto es que nosotros lo recibamos, es cuando se quita la prohibición de comer del árbol de la vida, y ahora tenemos la posibilidad de volver a comer de ese árbol de la vida para estar obteniendo todo lo necesario para la primera resurrección. Que la primera resurrección de la que nos habla San Juan es exactamente esta, la resurrección espiritual, no la material. Bueno, entonces el punto es, el punto central de la misa, es la parte de la consagración. Ese es el centro de la misa. Y ese centro de la misa es lo mismo allá que acá. No hay cambio, no hay nada. Se dicen las mismas palabras, o sea, el mismo rito, todo igual. Por lo tanto, Jesús queda consagrado en la hostia, en la tridentina y en la moderna. No hay diferencia. Y luego, hay partes que son fundamentales en la misa, que son la predicación. La predicación nace de la necesidad de comunicar al mundo el mensaje de Jesús. Y bueno, en un principio esa predicación la hacían los testigos oculares de él, o sea, personas que habían convivido con Jesús, que lo vivían, que lo vieron, que lo oyeron. Pero conforme pasa el tiempo, esas personas se van acabando, se van muriendo. Y entonces empieza un periodo de tiempo en el que cada quien predica lo que quiere. Por eso hubo necesidad de centrarlo y decir, a ver, momento, vamos a organizarlo y vamos a hacer que todo mundo predique lo mismo. Y eso es lo que se ha obtenido hasta el día de hoy, en que todo mundo predica lo mismo. En nuestra Iglesia Católica, en donde quiera que estemos, se predica en esa forma. El Padre Nuestro, esa oración que Jesús nos deja a nosotros, donde es un reconocimiento de que es Padre, donde es un reconocimiento que le debemos dar la gloria, que lo debemos glorificar,
¿sí? En fin, toda esta parte enorme y luego las peticiones que le hacemos a nuestro Padre. Pero para que sea nuestro Padre verdadero, necesitamos tener a Jesús en nuestro interior. Esa unión, esa estar junto con Jesús, pidiéndole a nuestro Padre. Por eso Jesús dice Padre nuestro, no dice Padre mío, sino Padre nuestro. Jesús nos dice que sería recomendable que ese Padre nuestro se rezara después de la consagración. ¿Por qué? Porque es cuando tenemos a Jesús en nosotros y cuando realmente tenemos el derecho de llamarlo Padre. Por lo tanto, bueno, esa es como la primera fase. Diferente actitud del sacerdote, diferente intención de la misa. Uno es el sacrificio de Cristo y otro es ponerlo a disposición de nosotros. Que si nos ponemos a reflexionar, es exactamente lo mismo. Porque Jesús se ofrece al Padre para poder darse a nosotros. Así que no hay tanta diferencia. Pero en donde sí hay una diferencia abismal es en el idioma. O sea, yo no entiendo quién dijo que el latín es el idioma de la Iglesia. Que haya sido los primeros que organizaron, o sea, la escritura, que sean las primeras traducciones, que se haya adoptado el latín, perfecto, no hay problema. Pero no, ¿por qué ponerlo como idioma de la Iglesia? Y luego, ¿por qué ponerlo en una misa donde nadie entiende nada? O sea, perdón, pero el cambio de idioma, yo no creo que sea tanto el problema para todo lo que se dice en la actualidad. Es que le quitaron el latín. Bueno, sí, y ahora le entiendo. Claro, mucho mejor. Yo aquí me uno un poco, quizás estoy equivocado, no digo que no. Me uno a San Pablo. Me uno a San Pablo cuando está hablando del don de lenguas. En fin, habla muchas cosas, pero el punto principal es, yo prefiero decir 5 palabras que se entiendan y no miles que nadie entienda. Creo que es muy clara la idea. Por lo tanto, y el punto final, la Iglesia actual, o sea, todo el magisterio de la Iglesia actual acepta esta misa, y no solo acepta, sino que la ha impuesto. Y recordemos que Jesús le da a Pedro la capacidad de atar o desatar. Entonces, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, si los sucesores de Pedro han dicho que sí, ¿quién soy yo para decir que no? Ahora, que me guste ir a aquella, está bien, no hay problema, es misa. Que me guste venir a esta, está bien, es misa. Es consagración y tengo la oportunidad de recibir a Jesús. Listo. Dice, Adán existió, pero también sirvió como alegoría, ¿o no? No, bueno, es que lo que hemos dicho es que el Génesis es una alegoría. O sea, vamos a hacer de cuenta, es como una parábola. O sea, donde se está diciendo una verdad, pero a través de figuras que son más entendibles. O sea, ese es el punto. Como dicen ahora, explícamelo con palitos y bolitas. Bueno, palitos y bolitas sería el Génesis puesto así. Pero algo que es fundamental, por favor, fundamental. Decir que Adán no existió como persona, sino que es un modo de decir para explicar la forma en cómo se generó el ser humano. Perdón, eso es una verdadera herejía. No importa quién lo diga ni cómo lo diga. Si quitamos a Adán,
primero que me digan qué quiere decir la palabra creación. Si quitamos a Adán, que me digan qué quiere decir pecado original. Si quitamos a Adán, que nos expliquen qué quiere decir inmaculada concepción. Si quitamos a Adán, que me digan a qué vino Jesús a este mundo. O sea, ¿cuáles son las razones? Esto definitivamente tiene un fondo tremendo y unas intenciones obscuras. Pero no podemos quitar a Adán. Y recordando el magisterio de la Iglesia, dice que a todas las verdades reveladas se les debe, por la fe, obediencia de voluntad y de entendimiento. Entonces, si estamos quitando esas verdades reveladas, estamos yendo en contra del magisterio de la Iglesia. Otra. Dice, ¿de qué manera puedo reparar si soy testigo de un acto pecaminoso? Por ejemplo, si soy invitado a una boda y soy testigo de un baile impuro, ¿cómo reparar? Bueno, decíamos hace rato que se ponga a bailar un ballet. No, o sea, creo que la cosa es sencilla, es el estar, todo lo que sea causa de sufrimiento de Jesús, porque debemos entender que la violencia, la parte sexual, o sea, lo indecoroso, la moda indecorosa, todo lo que sea en contra de Jesús, tendríamos como la necesidad de repararlo. Y ahora, ¿cuál es la reparación perfecta? Bueno, la reparación perfecta es tomar las reparaciones que Jesús llevó a cabo a través de su vida y entregárselas a Él. Aquí necesitamos también como tener muy en cuenta, Jesús repara por todo lo que iba a suceder, todas las ofensas, todos los sacrilegios, todo lo que el ser humano iba a hacer. Y se lo entrega al Padre hecho totalmente en forma perfecta. Por lo tanto, el Padre ya quedó pagado. Ya quedó pagado. El Padre tiene con Él a la familia humana tal y como Él lo hubiera deseado. Estamos diciendo que recobra, o sea, vuelve a adquirir las vidas divinas que Él quería vivir en cada criatura. Él las recobra a través de Jesús. Ahora, el que queda lesionado es Jesús. Entonces, nuestras reparaciones deben ir enfocadas a Jesús. Y Él nos dice, sobre todo a través del libro de las horas de la pasión, nos habla de que las reparaciones más buenas, más perfectas que le podemos dar son las mismas reparaciones de Él. Por lo tanto, para poder hacer eso, necesitamos introducirnos en la divina voluntad. Si no estamos en la divina voluntad, al ser humano le resulta imposible entrar en la vida divina para tomar posesión de esos actos. Y entonces tendremos que recurrir a las reparaciones que hacemos normalmente desde nuestra voluntad. Esto, aunque parezca chocante, aunque a algunas personas les parezca absurdo, pero existe una santidad humana y una santidad divina. O sea, y esto es dicho por Jesús, no es dicho por nosotros. Existe una santidad humana y una santidad divina. Entonces, unirnos a Jesús. Así es. Reparaciones para poderlo reparar a Él. Y también este tipo de reparación sirve haciendo el acto contrario. Vaya, pero a ver, ¿cómo haces el acto contrario, por ejemplo, de ese baile? Yo le diría, Jesús, no veas a esas personas que están bailando tan Veme a mí bailando. No, ve a tu Madre Santísima, a los santos que fueron un ejemplo de vida. Por eso, y eso es más o menos las reparaciones que él hacía, ¿no? ¿Así? Claro. Porque yo así le hago. Bueno, está bien. Muy bien.
Dice, si entendí bien, no se le quita el sufrimiento a Jesús, se le acompaña y se le mitiga con nuestro sufrimiento y privación. Así es. Vamos a entender todos los sufrimientos de Jesús, todos, no importa si fue una corona, una espina, si fue un flagelo, si fue un golpe, si fue un clavo, si fue una escupitina, si fue arrojado al torrente Cedrón, cualquier sufrimiento de él, y no necesariamente en el último día de su vida, que esa es la pasión que conocemos. Ahora, a través de los escritos, conocemos que hay 3 pasiones. Una pasión que se llama la pasión del amor, que es sufrir una muerte por cada muerte que el hombre le dio a la vida divina en él. Y otra que es la pasión del pecado, que es el sufrir las penas que el hombre merecía por todo lo que ha habido, todo lo que ha sido pecaminoso. Entonces, en todo ese transcurso de su vida, cada sufrimiento está reparando una falta, está reparando un pecado, está reparando una ausencia, una deuda que tenemos con Dios, deudas de vida divina. Y en términos generales, cuando Él termina de pagar, termina de rehacer a toda la familia humana con sus sufrimientos, ahí termina su vida. Si le quitáramos un sufrimiento a Jesús, lo que estamos haciendo es quitar la reparación de una falta, o de 2, o de 3, dependiendo de lo que estemos quitándole. Por lo tanto, aquellas personas que cometieron esas culpas no se salvarían, porque no habría habido reparación. Entonces, no podemos quitarle. Podemos aliviarlo, eso sí, podemos consolarlo, es obligación nuestra. Podemos estar con él, acompañarlo, o sea, que vea el fruto de su sufrimiento. Pero quitarle un sufrimiento no se puede, en esa manera no se puede. Sin embargo, sí le podemos quitar muchísimos sufrimientos, no volviendo a pecar. Porque no volviendo a pecar, en ese momento estamos evitándole nuevos sufrimientos para redimir esos actos que ya no hicimos. Y eso solamente en la divina voluntad. O sea, yo puedo en un momento dado decir, bueno, ya no peco y ahora yo voy a darle vida divina en mis actos. Porque ya sabemos, hay personas que van a empezar a decir, no, los santos también lo hicieron. Sí, los santos quitan sufrimiento, acompañan a Jesús, bueno, no quitan, sino acompañan a Jesús y todo, pero no restituyen la vida divina que debería de haber habido en cada acto de la criatura. Por eso es que ningún hombre ni ningún ángel pudo redimir al hombre, porque ninguno de ellos tiene vida divina para rehacer el acto del hombre y poner una vida divina donde el hombre le había dado muerte. Entonces, ¿quitarle sufrimientos a Jesús? No. ¿Acompañarlo? ¿Mitigarle? Sí, no hay problema. A veces ponemos ejemplos burdos. Por ejemplo, a alguien le duele la cabeza por un tumor que tiene en la cabeza y le damos una aspirina. Bueno, el dolor baja, pero no se quita y el tumor menos. Entonces eso sería como acompañarlo, ¿sí? Y sobre todo, el punto principal, volvemos a lo mismo, es vivir en la divina voluntad. Y eso es lo que San Pablo nos dejó dicho, no con esas palabras porque no lo conocía. Pero dijo, tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Así que, bueno, ese es el... Así es. Ahorita me estaba acordando que hay una lectura que leí ayer, donde dice que está Jesús con su mano toda contraída y que no se la puede desdoblar Luisa. Dice, es que no me has participado. Particípame un poco para que te alivie. Le empieza a participar sus dolores y dice que ya lo puede
pues aflojar un poco sus manos, ¿no? Ujú. Que esa es la mitigación que se le puede hacer. Esa es la aspirina. Exacto, es la aspirina. Bueno, dice, tengo un temperamento melancólico y cuando me enojo es agresivo. Si me dejo llevar por mi temperamento, ya no estoy en el camino de la divina voluntad y me dejo llevar por mi voluntad humana y me salgo del camino. Así es. O sea, en el intercambio de vida que se da cuando se vive en la divina voluntad, va incluido el cambio de temperamento. O sea, Jesús nos dona su temperamento y el temperamento de Él son sus mismos atributos. Entonces, sus atributos, pero movidos por nuestra voluntad. Digo, por la voluntad de Él. Entonces, nos tiene que dar sus atributos y nos tiene que dar su voluntad para que sea ella la que los mueva a través de nosotros. Y nosotros renunciar a lo nuestro. Entonces ese carácter agresivo y ¿qué? Melancólico se tiene que quitar. O sea, simplemente vamos a imaginarnos a un Jesús melancólico. No es posible. A una María agresiva. O sea, como que no concuerda. Y no porque sean logros de virtudes, sino porque tienen la vida divina. Dice, si todos venimos de Adán, ¿por qué hay tantas razas? Ájale, ahora sí. Ese fue un 4. Es para rematar el problema. Miren, Jesús nos da la siguiente explicación. Primero, todas las obras de Dios que son para el bien, para extenderla en toda la familia humana, siempre deben partir de uno. No pueden partir de dos, siempre de uno. Y cuando ese uno le corresponde, en ese momento, o sea, ya se pone a disposición de toda la familia humana. El inicio de la familia humana en el tiempo debería de haber sido Adán, pero Adán no quiso continuar, o sea, abandona esto por medio de la desobediencia, pero de todas maneras ya estaba formado el inicio, y ese inicio no se puede quitar. O sea, todas las personas, todos los seres capaces de llegar a unirse con Dios por medio del Espíritu, tienen que haber salido de Adán. No hay otra posibilidad. Entonces, la primera conclusión es, todos salimos del mismo punto, del mismo germen. Bueno, en Luisa no toca nada de esto, pero en María Valtorta sí. Y en María Valtorta dice que de acuerdo a lo que el hombre fue viviendo, los lugares donde fue habitando fueron modificando sus características exteriores, pero sobre todo el pecado, porque el pecado empezó a deformar al hombre. O sea, el hombre en su principio era perfecto, o sea, el hombre creado por Dios, Adán, era perfecto en todo, pero conforme fue pasando el tiempo y fue pecando, se fue deformando y fueron cambiando los aspectos tanto físicos, complexión, estatura, o sea, todo lo que son las facies, el color de la piel, en fin, por muchas cosas que fueron sucediendo a través de miles de años. Entonces, esa es la explicación que Jesús da en María Valtorta. ¿Podemos dudar? Bueno, pues sí, pero es lo único que tenemos como parte dicha por Él para explicarnos estos cambios en la apariencia del ser humano. Sin embargo, en la parte verdaderamente valiosa del ser humano, que es la parte espiritual, todos tenemos lo mismo, porque esa parte no viene del hombre. O sea, nuestra alma no es heredada por el hombre, no es engendrada por el hombre, sino es creada por Dios.
Y Dios crea un alma perfecta con 3 potencias del alma perfectas, que son voluntad, inteligencia y memoria. Y con un espíritu, o sea que sería como el alma del alma. Pero esa es la parte más, ¿cómo diríamos? Sublime del alma, que es la que está enfocada a unirse con Dios, con la Trinidad, para llevar a cabo el dar cumplimiento al artículo 260 del Catecismo, que dice que la finalidad última de Dios es la unión perfecta de la criatura con la Santísima Trinidad. Y así ya nos explicamos todo eso. Así es. Bueno, pues amigos, con esto terminamos. Solamente si quisiéramos comentar, porque me llaman a mí para los libros, y pues nada más que sepan que si los van a pedir en Amazon o en Mercado Libre, hay mucha gente que los vende y se los va a vender mucho más caros. Entonces, si gustan llamarnos o contactarnos a Tercer Fiat, nosotros tenemos los mejores precios y tenemos distribución en todo el mundo. Entonces, pues sí les comentamos esta parte para que no se dejen, ¿cómo se diría? Que pues les den un precio mayor de lo que es. No hay necesidad. Entonces, pues contáctenos a nosotros para que tengan un mejor precio. No estamos haciendo una competencia comercial así, no. Pero en verdad creo que vale la pena entenderlo. Y incluso, o sea, si quieren los libros en forma digital, están gratuitos. Uh-huh. O sea, no hay ningún problema. Pueden entrar a nuestra página, que es www.tercerfiat.com, y ahí tienen todos los libros que quieran sin ningún costo. O pueden, si gustan, comunicarse, a este canal, que ya lo están viendo, pero para las personas que no lo conozcan, que es el canal de YouTube Tercer Fiat, en donde comentamos a veces sobre los libros, en fin, tenemos varios programas. Es todo, amigos. Sí, y no es, como dice el doctor, no es comercializar, simplemente que sepan que en Amazon y Mercado Libre les van a salir más caros, nada más, ¿no? Incluso el de la Pasión, no todos tienen el nuevo, de hecho, casi nadie tiene la versión anterior, y la edición nueva la tenemos nosotros. Y también, para los pedidos, si lo quieren hacer por mail, es tercerfiat@gmail.com. Eso sería todo. Bueno, pues hasta luego, amigos. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Le agradecemos a Martita, gracias, que esté con nosotros, y a Alejandro, y a Paris. A Paris, que siempre es nuestro floor manager.